Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos ustedes que se interesan por escuchar lo que subo en este canal, en mi canal, eh, que tiene como fin esclarecer algunos temas que me parecen equivocados de la Watchtower. Y uno de estos temas es el asunto del paraíso espiritual, del cual están supuestamente disfrutando los testigos de Jehová en este siglo presente, como prueba de que el reino ha sido ya establecido en el año de 1914, que ya están disfrutando, pues finalmente, de ese paraíso espiritual dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Una gran maravilla. Ya se está disfrutando del paraíso espiritual que se le prometió a los fieles, que se le ha prometido a los creyentes, a los que están dentro de la fe. ¿No? Están ahora disfrutando de ese paraíso espiritual porque el reino ya ha venido por fin, ya el Señor ya está gobernando, como dice su libro, el reino de Dios ya está gobernando y eso se refleja, ese gobierno se refleja a través de ese famoso paraíso espiritual en que están gozando los testigos de Jehová de alguna manera dentro de la llamada organización de Jehová. Pero parece que los testigos de Jehová se han olvidado de que hace ya casi 2000 años que ese paraíso espiritual eh, empezó a ser, digamos, disfrutado dentro de la iglesia cristiana y dentro de los fieles. En la época de Cristo ya el reino había llegado. Ya estaban los hermanos, los creyentes, de alguna manera beneficiándose del reino de Cristo. Curioso, ¿verdad? Porque siempre se dice que el reino para Watchtower, ¿no? Se dice que ya llegó y desde el año 1914, ya está rigiendo el mundo y se está viviendo en una suerte de paraíso espiritual, gozando de las promesas de Dios, en fin, estando en un ambiente de paz, de armonía, de amor, ¿no? Disfrutando de un ambiente realmente paradisíaco dentro de la sociedad Watchtower. Pero vean ustedes, estimados amigos, que la Watchtower no dice que ya los primeros cristianos, los del siglo I, ya habían de alguna manera presenciado la venida del reino y ella estaba presente en ese entonces eh, de manera parcial, claro, pero había estado presente y ellos mismos habían disfrutado de lo que la Biblia llama de los bienes venideros, ¿no? Y yo quisiera que ustedes, por ejemplo, vean el pasaje de Lucas 17:21. ¿Qué dice Jesús? Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vean ustedes, Jesús está diciendo que el reino de Dios ya está entre vosotros. Y esto es interesante, ya el reino estaba entre los cristianos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que pudo haber estado el reino de Dios entre vosotros? Vosotros, cristianos, ustedes que me están mirando, que me están rodeando. El reino de Dios está entre vosotros. Es que la parte es muy importante. La parte importante del reino es Cristo, es el rey. El rey que estaba presente. El rey que es el gobernante del reino estaba presente ya. El reino de Dios está con vosotros. Él, el rey y el reino estaban ya haciéndose sentir esos efectos benefactores del reino que vendría a establecerse posteriormente de forma integral, ya estaban sintiéndose esos efectos paradisíacos en ese entonces. Ese ambiente paradisíaco donde justamente se disfruta de los bienes que Jesús había
prometido. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, otro pasaje que me parece importante y que en los testigos de Jehová parece que lo han olvidado o lo han pasado por alto por alguna razón. Dice en Hebreos 6:5 en adelante, pero en realidad hay que leerlo del versículo 1 y especialmente el versículo 4 de Hebreos 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y poniéndolo a vituperio. Entonces ahí vemos que los primeros cristianos estaban ya, estimados amigos, estaban iluminados y habían gustado del don celestial y que habían sido hechos partícipes del Espíritu Santo y también gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los poderes del reino del siglo venidero. De hecho, vemos nosotros que uno de esos ejemplos de los poderes del siglo venidero, en el caso de Jesús, es aquel que encontramos nosotros expresado, ¿no?, en Lucas capítulo 11 y versículo 20. Dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, no tenían que esperar que llegara el reino en 1914, como dicen los testigos de Jehová, sino que ya en ese mismo primer siglo el reino de Dios había llegado. Y esos poderes del siglo venidero los estaban disfrutando y gozando aquellos cristianos toda vez que veían a Jesús obrando, haciendo maravillas y entre esas maravillas exorcizando a los poseídos, a los posesos, librándolos del demonio. Y por supuesto podemos sumar acá, dar de comer a los hambrientos, curar a los que tenían dolencias físicas. Entonces ya en ese primer siglo la iglesia estaban disfrutando del paraíso espiritual, valga la redundancia, del primer siglo. Ya Jesús dijo de que el reino de Dios está entre vosotros. Si yo echo fuera demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya en el primer siglo, los cristianos habían visto llegar el reino de Dios, por lo menos el inicio del reino de Dios con su presencia, viéndolo a él haciendo toda una suerte de cosas maravillosas, ¿no es cierto? Y esto nos indica pues que la Watchtower nos engaña al decir de que la prueba es de que el reino se estableció en el año 14 es que se está viviendo en una suerte de paraíso espiritual dentro de las congregaciones. Vemos nosotros que también en el primer siglo ya había llegado el reino de Dios, no había que esperar casi 2000 años, ya estaban los primeros cristianos disfrutando de ese paraíso espiritual, de ese ambiente de amor y de paz, se puede decir, ¿no es cierto?, con la presencia del Hijo de Dios. Y también dijo él, ¿no?, que algunos de ustedes que están presentes acá no van a morir sin ver el reino de Dios viniendo con poder. Y así fue que Pedro, Santiago y Juan, como se nos cuenta en la transfiguración, pudieron ver al mismo Rey glorificado, como si estuviera ya presente en su gloria en la tierra, haciendo pues lo que tenía que hacer, las grandes obras, ¿no es cierto? Y él se presenta y les hace ver a sus discípulos su venida en gloria, ¿no es cierto?, en ese entonces, en ese momento, en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan dan testimonio de lo que vieron y oyeron del Señor Jesús, cuando vieron a él brillando, ¿no?, una luz resplandeciente, la gloria de los que estará en el reino, la gloria del reino en su persona. Así que no es cierto pues que se esté viviendo recién ahora en un paraíso espiritual, ¿no es cierto?, porque supuestamente se estableció el reino en el año 14. No, ya el reino estaba presente, había llegado en el primer siglo, 2000 años antes, y
ya Jesús había demostrado lo que él haría en el futuro y había dado a la gente la esperanza y la felicidad y la paz y el gozo en el espíritu por la palabra, como vemos nosotros en Hebreos capítulo 6. Léanlo ustedes, ¿no es cierto? Del 1 al 6. Y es importante, estimados amigos, que entendamos esto con la absoluta precisión, que ya en el primer siglo había llegado el reino. Lo que falta es que se establezca totalmente en la tierra, viniendo el Señor a reinar de forma personal aquí en la tierra. Pero ya en el primer siglo ya estaba el paraíso espiritual. Ya estaba viviendo, la primera iglesia estaba viviendo en ese ambiente de alegría y de gozo y de lleno de espíritu, donde la gente realmente veían a Jesús haciendo las obras que todos esperamos que haga en el futuro, que es dar vida a los muertos, que es curar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, a los cojos, dando de comer a los hambrientos, exorcizando a la gente posesa, atando al demonio, como lo hizo también él, expulsaba demonios, eh, los arrojaba, y todo esto, estimados amigos, era muestra de que ya el reino se había de alguna manera establecido en el primer siglo, eh, de una manera parcial, esperando su final cumplimiento en el futuro con ya su segunda venida, como Mateo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él, entonces entrará en su trono de gloria. Ya vendrá pues a reinar y a quedarse con nosotros para regir este mundo por 1000 años. Pero en esos 3 años y medio, Jesús ya trajo el reino de Dios y ellos fueron testigos de ese reino, de ese establecimiento del reino. No había que esperar los 2520 años, nada, sino que ya estaba establecido, ya él vino, él dijo, el reino de Dios ha llegado, ¿no? Él dijo, ha llegado, y lógicamente llegó con su predicación, con su persona, con sus obras. Ya había llegado, el reino ha llegado, ¿no? Y también se ha acercado y ha llegado. O sea, él combina, la vida combina el que llega, el que ha llegado, ¿no? Y el que se establece a través de las obras de Jesús, ¿no? Si yo arrojo demonios, mato demonios, echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado, ya llegó, ¿no? Ya vino, aquí está. Ahora, por supuesto, los cristianos están esperanzados en un establecimiento de largo plazo para que Él reine el mundo. Pero ya la iglesia primitiva estaba disfrutando de ese paraíso espiritual, y no como dice la Watchtower que recién de este siglo XX, ¿no es cierto? Um, Están gozando de un paraíso espiritual finalmente, ¿no? La iglesia está, o la congregación cristiana está disfrutando de un paraíso espiritual, ¿no? Cuando en realidad esto ya ocurrió hace 2000 años atrás, con un establecimiento parcial, con la venida misma del rey, ¿no? Estando el presente, ¿no? La presencia de una parte es la presencia del todo, ¿no? ¿No? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo soy el reino, yo soy el gobierno de Dios, yo voy a gobernar, estando yo presente, ya es como si tuviera el reino ya presente a través de sus acciones, a través de sus obras maravillosas que hizo. Bueno, estimados amigos, gracias por su tiempo, y será hasta un próximo video.